Ahí sí. Les pido disculpas, no estoy en mi departamento y es como que me tocó medio correr ya. Eh, bueno, somos poquitos todavía. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que fue la clase anterior. ¿Sí? ¿Quién se recuerda al filósofo que vimos la clase anterior durante un lapso muy pequeñito antes de terminar la clase? Bueno, recuerdo que hablamos de Heráclito y de Parménides. Sí, muy bien. Em, de Heráclito me acuerdo que él pensaba que todo fluye, que todo cambia. Y de Parménides me acuerdo yo que Parménides creía que todo estaba compuesto por matemáticas, ecuaciones, todo el universo, regido por matemáticas. Yo recuerdo que fue en Empedocles, ¿Ya? Sí. este, ay, no recuerdo mucho, pero creía en las fuerzas, por ejemplo, amor y odio. Tenía la teoría de los cuatro elementos que como raíz. Se le cortó. Sí, él fue el último filósofo que tocamos, ¿ya? Eh, Hablamos de que él creía que había que lograr un equilibrio, ese equilibrio era el amor y el odio, el bien y el mal, y dentro de cada bien también había un poco de mal, ¿sí? Él hablaba de lo que era el equilibrio. Ahora vamos a ver a otro filósofo, les voy a compartir, que sería el filósofo que nos toca hoy. Por favor, me avisan cuando se vea. Se ve, ya se ve. Sí, se Ya, ve. ahí está. Ay, no. Ahí está, Anaxágoras. El filósofo que nos toca hoy es Anaxágoras, ¿ya? El filósofo era griego, ¿ya? Él vivía en Conios y en esta zona se liberó una guerra entre persas y griegos. Esto hizo que él tuviera que emigrar a Atenas, ¿ya? Y de ahí él va a sacar varios conceptos, ¿ya? Uno de ellos es que el comienzo de la vida va a partir desde los gérmenes o semillas. ¿Ustedes no recuerdan a un filósofo que yo les hablé, les expliqué que él pensaba que eh, todo comenzaba de una raíz y de ahí venía la vida? ¿Se acuerdan qué elemento era? Agua. El agua. Perfecto, Moisés. Anaxágoras se va a tomar de los escritos de ese filósofo para decir que son gérmenes, son semillas, ¿ya? La postura de Anaxágoras en cuanto a lo que va a ser la creación de todo lo que se ve, de todo el mundo material, y también lo que va a ser ese logos, él lo va a llamar nous. Nous. Ese va a ser la fuerza creadora del universo, de los seres humanos, y va a ser la causa también, va a ser el propósito. Lo va a ser todo, ¿ya? Va a ser un todo en general para él. Y él propone esta frase que dice, hay algo del todo en todo, ¿ya? Eh, para nosotros sería interesante tomarlo desde el punto de vista de que los panteístas tienen una creencia bastante similar a lo que propuso Anaxágoras, ¿ya? Porque recuerden, el nous va a ser la energía creadora de todo, y esa energía va a estar, esa energía es el todo, va a ser parte del todo también. ¿Me entienden? O sea que esa energía está en todo, en todos los seres y en todas las cosas. Ese todo está en Exacto. todo lo que no vemos. Sí, es muy similar al panteísmo, que el panteísmo propone que también la creación es divina, es parte del creador. Y por eso es que los panteístas le rinden culto y adoración a la creación y no al creador. Así que podríamos decir que el panteísmo sí tiene corriente filosófica en cuanto a la postura de Anaxágoras, ¿ya? Eso va a ser más o menos lo que va a postular este hombre, porque yo se los paso así como solo lo importante, porque de a poco vamos relacionando que las nuevas corrientes filosóficas, religiosas, teológicas, uno a veces dice, uy, salió una nueva corriente teológica, no, no salió una nueva, salió una herejía nueva que viene de una corriente filosófica de hace muchísimos años. ¿Ya? Casi nada de lo que se cree ahora, así como corriente ideológica, filosófica, es nueva, casi todas parten en estas épocas de la historia. ¿Ya? Lo que hace la gente es retomar estas posturas y las van modificando
hacerlas lucir un poquito más novedosas, ¿ya? El siguiente que vamos a tocar va a ser Demócrito, ¿ya? Anoten ahí, es otro filósofo. Demócrito va a decir que no son semillas, no son gérmenes, sino que son átomos. Va a ser la primera persona en proponer la palabra átomo, en cuanto a lo que es creación. ¿Sí van bien? Sí, Ok. Va a ser, bueno, como le explicaba, el fundador del atomismo. Así se llama su corriente, atomismo. Eh, a ver, este hombre decía que el universo está formado por átomos, así también el ser humano, y que el comienzo de esta creación fue desde la nada. ¿Qué les dice a ustedes que todo comienza desde la nada y todo comienza con átomos? ¿A qué les recuerda esto? De lo que nosotros hemos hablado de filosofía, en cuanto a la creación. ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie. Bueno, les voy a dar un dato por ahí. Eh, Demócrito va a ser el padre de la física que se conoce la física actual. Demócrito va a ser el padre fundador de la física, ¿ya? Con su postulado de los átomos. Él decía que desde lo invisible todo se vuelve visible. Desde el mundo inmaterial todo se vuelve material, ¿ya? Y es esta creencia de que hay un vacío en la nada, de la cual surgen átomos, y estos átomos comienzan a componer nuestro universo y nosotros mismos. Este hombre va a postular la corriente de materialismo, ¿ya? Él le va a dar un enfoque al materialismo, siendo que esa es la forma para poder alcanzar ese conocimiento del ser supremo. ¿Se acuerdan qué filósofo habló sobre entender al ser supremo para poder entender lo que era el propósito de vida? ¿Se acuerdan que yo les di hasta una reflexión sobre eso? Ah, estamos re mal, nadie se acuerda de nada. Diosito. Recuerdo que era Anaximandro el que decía que esa sustancia tenía un principio divino. Sí, Norma, muchas gracias. Ay, Normita está súper aplicada, me encanta. Muchas gracias por tu aporte, sí, fue Anaximandro. Eh, una frase importante de este filósofo, que él decía, nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo. ¿Sí? Nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo. Este hombre era un hombre de pensamientos profundos, ¿ya? Por eso es que él llegó al pensamiento de los átomos, de algo invisible, que desde ahí parte todo lo que es el mundo material. Pónganlo ahí con un asterisquito porque este filósofo va a ser importante para nosotros, ¿ya? Ahí espero que lo hayan puesto. Porque en la Edad Media este filósofo va a retomar vida y van a surgir varias revoluciones en cuanto al pensamiento de lo que él creía. Ok, vamos a pasar. Quiero saber cómo van con las lecturas del mundo de filosofía, porque acá ya empezaron las preguntas del libro. ¿Cómo van con las lecturas del libro? bien, ¿Bien? sí, hasta Sócrates Pues yo leí yo. voy bien. Yo he leído hasta el siguiente tema. Nico ya se leyó como 3 veces el libro, creo. No, no, tampoco, no, no. Ahí vamos, ahí suavecito. Me ha ayudado a leer por porciones. Creo que eso ha sido un éxito. Ok. Si leyeron hasta Sócrates, entonces van a poder ayudarme con estas preguntas. ¿Existe un pudor natural? Yo creo que sí. Sí, explícame, Moisés, tu respuesta. Mi respuesta. Este, em, yo creo que existe un pudor natural porque cuando somos niños no sentimos este pudor hacia las demás personas, hacia expresar lo que hay en nosotros. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos madurando, se encuentra en nosotros un sentimiento de vergüenza, el demostrar ciertas cosas a los demás, y eso, y a veces no es necesario que te lo digan las personas, sino que tú sientes que hay algo que la verdad que me da cierta vergüenza, no me gusta mostrar, y es este pudor que tienen todos los seres humanos. Ok, ok. Hay dos clases de pudor, ¿ya? Está el pudor como sentimiento. Yo quisiera comentar, o sea,
Es que lo que pasa es que lo que el libro postula es un poquito el tema de, ok, si tú sabes lo que es correcto, o sea, si sabes lo que está bien, pues obviamente vas a hacerlo, ¿no? Entonces habla un poquito como de esos principios como que uno ya tiene como incorporados, ¿no? Casi por diseño, diríamos nosotros. Pero, digamos, no sé, cuando yo lo transporto al ámbito bíblico, yo tengo mi dilema porque yo digo, bueno, Adán sabía lo que era bueno y podía elegir entre bien y mal. Porque sabiendo lo que es bueno, no eligió el bien. O sea, porque eligiendo, conociendo lo bueno, ¿por qué no elige el bien y elige el mal? O sea, no sé, son preguntas que uno se postula, ¿no? Interesante, porque eh, hay una cierta forma que dice que, una cierta forma, perdón, hay una cita explícita que dice que al creyente se le juzga por no hacer lo que sabe que debe hacer. Sabiendo hacer el bien no lo hace. Sí, Este es el juicio al creyente. e incluso los católicos postulan lo que se llama pecado por omisión, Sí, que es también. no hacer el bien cuando se sabe que se puede hacer, ¿no? Sí, exacto. Ahora, hay algo bastante interesante porque esto está incluso en otras culturas, no solo en el judaísmo. Si nos vamos a ver bastante más atrás, los primeros en concebir esta idea de ser juzgado por no hacer el bien se remonta a la cultura egipcia, ¿ya? Eh, Cuando se pesa el corazón con la pluma de la verdad para los egipcios, cuando mueren, ellos llegan a un tribunal donde están todos los dioses y ellos tienen que decir qué es lo que ellos no hicieron. Por ejemplo, yo no robé, yo no maté, por las cosas malas que ellos no hicieron, como para justificarse de que ellos no son tan malos. El cristiano es bastante similar, ¿ya? Porque a nosotros se nos va a juzgar por lo que no hicimos sabiendo que debimos haberlo hecho. Ahora, ¿cómo lo hacemos para entender el pudor natural? Algunos lo llaman conciencia, dependiendo de la cultura de la persona. Les voy a poner un ejemplo. Si nos vamos a Finlandia, donde eh, se ve un estatus de vida muy diferente al que se escribe, al que se vive en Latinoamérica, donde la responsabilidad de los padres es bastante fuerte con la educación de los niños, donde el nivel de alcoholismo en los padres es muy bajo, donde casi todas las personas son profesionales y en donde el cuidado de los niños es súper importante. Y luego nos venimos a Latinoamérica y traemos a un niño de Finlandia a un hogar latino, donde el papá es alcohólico, donde el papá golpea a la esposa todos los días y sus hijos son testigos de todo eso. Quizás para el niño latino, si uno le pregunta, eso es normal, ¿sí? Porque el ambiente en el que él se desenvuelve es normal, el que su padre sea alcohólico, el que el vecino también sea alcohólico, el que haya mucha pelea, violencia intrafamiliar y estas cosas. Pero un niño que no está acostumbrado a eso lo va a ver pésimo. Se va a asustar y se va a dar cuenta de que eso está mal. Ahora, ¿cómo vemos a un niño? Les postulo esto porque en varios países este tema se está tratando incluso para ver las penas de las cárceles para menores de edad. ¿Ya? ¿Cómo jugamos a un niño que para él era normal el que todos sus vecinos robaran y todos robaran y para él era bien y a él lo felicitaban cuando él más robaba? ¿Cómo lo vemos a él como adulto en una sociedad? ¿Podemos decir de que ese niño tiene un pudor natural, de que sabe de que eso está mal o de que eso está bien? Siendo que su entorno siempre le demostró que eso estaba bien. Se los pregunto, porque desde la psicología también tenemos el planteamiento de la sociopatía y también la psicopatía, donde la realidad que nosotros vivimos no es la realidad ni los paradigmas que ellos tienen, donde la conciencia no es tan conciencia como otras personas. ¿Me entienden? Desde ese punto, ¿ustedes creen que exista un pudor natural? Ya no solo a nivel nacional o cultural, sino que ya a nivel global. ¿Cómo Yo nosotros, creería que no. O dime, sea, que como que su conciencia está cauterizada, ¿no? En cierto sentido. Y entonces a lo bueno le dicen malo, ¿no? Y como su conciencia está cauterizada porque así le han enseñado, pues tampoco sería justo juzgarlos por algo que le han enseñado que es bueno, ¿no? ok. Y ahora, ¿cómo aplicamos eso de cuando su conciencia está atrapada por la maldad? ¿Cómo lo llevamos a Claro. un ambiente de una iglesia que tiene doctrina sectaria? Y toda la gente que está dentro de esa iglesia cree que
está bien lo que se le enseña, está bien lo que se hace. Yo creo que el primer campo de la iglesia es la enseñanza. ¿Ya? Bueno, se nos fue Nico. Yo me quedé esperando tu explicación, Nico. Perdón. Yo creo que si realmente nosotros, por ejemplo, no enseñamos cómo vamos a juzgar a una persona de acuerdo a cierto sistema de reglas, ¿no? O sea, es como decirte, no, es que la Confesión Bautista de Londres dice esto, y según esto te condenamos. Pero ¿cómo te vamos a condenar si no te hemos enseñado qué enseña la Confesión de Londres? O sea, sería injusto, ¿no? Perdón, Nico, me encantó aquí lo que comentó Norma, que está como muy acertado a lo que va. Todos tenemos una conciencia que puede ser concientizada por la sociedad. Y ahí a donde va todo. Porque todos tenemos conciencia. El problema de la conciencia es que se va a ir moldeando dependiendo del entorno y de las normas de la sociedad o de a dónde uno proviene. ¿Ya? Así que Norma ahí tiene un 10. Excelente y muy, muy acertado tu comentario. Muchas gracias. Hay cierta cita bíblica que dice que van a ser juzgados por su conciencia. Esta cita tiene bastante conflictos en Romanos, porque se le utiliza para justificar de cierto modo a personas de tribus y culturas donde no han sido evangelizados. ¿Ya? Entonces se dice, bueno, van a ser juzgados conforme a su conciencia, si es que hacían las cosas bien o mal conforme ellos lo sentían. Pero los sentimientos son algo seguro y estable en lo que podamos nosotros confiar para decir que eso está bien o está mal. Creo que no. Los sentimientos cambian y muchas veces podemos direccionar esos sentimientos de una manera equivocada. Dice la Biblia también que el corazón es engañoso. Podemos cegarnos de los sentimientos y hacer cosas que están mal. Y no creo que debamos confiar plenamente en los sentimientos y en las emociones. Ok, muchas gracias, Moisés. Hay incluso un estudio neurocientífico sobre un órgano que hace no tantos años se descubrió en el cerebro. Se llama amígdala. Igual que la amígdala que a algunos niños les quitan, que están en la zona de la faringe, se llama amígdala y está en el cerebro. ¿Ya? Amígdala. Ustedes la pueden buscar. Resulta que esta amígdala es la que controla bastantes impulsos electrónicos del cerebro y a la vez del cuerpo, y a veces sufre algo llamado el secuestro de la amígdala. Y en base a muchos estudios neurocientíficos se ha descubierto que muchos psicópatas y algunos asesinos sufren esta desconexión cerebral con la amígdala se bloquea y entonces ya no sienten límite entre lo que sería el inconsciente y el consciente, ¿ya? Ahí hay bastante para debatir entre si esto es algo biológico, es algo psicológico o es algo espiritual, ¿ya? Porque pruebas biológicas tenemos, o sea, si usted, ahí si pueden anotar e investigar, se llama amígdala, ¿ya? El secuestro de la amígdala se le llama al trastorno de cuando la gente ya se va, se pierde un poco el control. Eh, pero, como decía Norma, existe esa conciencia en cada persona. Existe. Por muchos años el psicoanálisis dijo que las personas psicópatas no tienen conciencia, pero se descubrió que todos tenían conciencia. El problema es que el parámetro de conciencia que ellos tienen, lo que ellos llaman bien, no está bien para todos los demás, ¿ya? No vamos a seguir entrando en psicoanálisis o en psicología o en neurociencia, o si no, se me va a pasar la clase y yo voy a seguir tirando datos y cosas que en realidad no tienen mucho que ver con la filosofía, ¿ya? Pero estas preguntas son interesantes porque desde la filosofía nosotros ¿cómo respondemos esto? ¿Cómo puede ser que desde el pudor un niño nace con pudor y entonces desde pequeñito, si él ve que alguien necesita ayuda, se acerca y lo ayuda? Eso se llama pudor, ¿ya? Es un sentimiento reflejo, se le llama, de tratar de ayudar, está muy relacionado a la empatía también del ser humano. A la moral. Miguel ahí comentó, es verdad, en criminología se estudia, sí, Miguel, porque, o sea, yo les digo estos datos, estamos en filosofía, pero les doy estos datos porque
yo estudié psicoanálisis aparte. Y muchas cosas que uno tiende a tomar por hecho. O sea, ya es una persona que mata a otra es porque está mal y sabe que está haciendo algo mal, porque nosotros damos respuestas bastante simples a problemáticas que en realidad son mucho más profundas. Y la tarea de la filosofía es responder a esas preguntas que son profundas. Por ejemplo, acá tenemos una frase que dice, la verdadera comprensión viene de dentro. ¿Por qué dice esto? La respuesta a las grandes incógnitas que nosotros tenemos, que a nosotros nos surgen, en realidad están dentro nuestro. Muchas cosas que nosotros a veces pensamos, uy, debe ser súper difícil, súper compleja, la respuesta en realidad a veces es muy simple y está dentro de nosotros mismos. Pero a veces como seres humanos nos complicamos tanto la existencia, como dice mi mamá, nos complicamos tanto la existencia, que nos ponemos a dar mil y una vuelta para repensar algo que en realidad tenemos la respuesta ahí mismo. ¿Sí? Otra de las frases importantes más sabias es la que sabe lo que no sabe. ¿Usted sabe lo que no sabe? No. No. Les cuento que en Gálatas, nuestro querido Pablo habla de algunos maestros que no tienen ese conocimiento de lo que ellos no saben. Entonces ellos tienen mayor autoestima de sí mismos de la que deberían. Esto suele pasar en la sociedad, con las personas que son egocéntricas, medias narcisistas, con algunos pastores que no les es suficiente el tener un llamado pastoral, sino que también son apóstoles, también son querubines, también son serafines, y si se pudieran meter más títulos, se los ponen. ¿Sí? A veces no es suficiente con el saber tú lo que sabes. Por ejemplo, yo siempre trato de tener muy en claro, hay cosas que yo, como siempre digo, no me voy a meter porque yo sé que no sé. No me voy a poner a hablar de informática sabiendo que yo no sé de eso. Primero, porque puedo enseñarle algo a alguien que puede estar mal. Y por mi culpa puede cometer un error. Esas cosas tienden a pasar dentro del cristianismo. Esas cosas tienden a pasar dentro de la filosofía también. Y dentro de lo que es la vida en sí. A veces cuesta tanto decir el no lo sé, que ahí sale Pepito mentiroso y empieza a darse unas justificaciones que ni Walt Disney llegó a ese nivel de imaginación. Y no quiero criticar ni generalizar, pero suele pasar bastante en el ámbito de ateos. O sea, te salen con unos fundamentos que tú dices, ese fundamento no tiene pie, no tiene cabeza, no tiene nada. O sea, ¿de dónde llegó a esa imaginación de proponer algo ¿de dónde lo sacaron? ¿Ya? Entonces, algo que es importante es saber lo que no sabemos. Y es uno de lo que ustedes debieron haber leído en filosofía. Estas preguntas todas salen en el libro, las que yo les pongo acá. Quien sabe lo que es correcto, también hará lo correcto. A los que les gusta la teología aquí, ¿les recuerda a algún personaje esta frase? Le doy 5 segundos a Nicolás para prender el micrófono. Eh, Uy, no me acuerdo, no. Ahorita estoy en blanco. No sé qué pasa. me fallaste, Nico. El padre de la Reforma, no es un pre-reformador, es un reformador. El padre de la Reforma, Martín Lutero, dijo que no oponerse al error es negar la verdad. Bastante similar a esta frase. ¿Quién Y sabe lo que es correcto? también También. dijo que oponerse a la conciencia no es sabio, ¿no? Yo creo que eso Claro, también se conectaría. sí. Sí, también él tiene varios escritos en cuanto a lo que es la conciencia, de que uno no puede ir en contra de su conciencia, en cuanto a lo que uno cree. ¿Sí? Eh, ¿A ustedes no les ha pasado que hacen algo y ustedes saben que está mal y ustedes se sienten mal? Sí, Sí, ¿verdad? Uno se siente bastante mal. sí, le llega el remordimiento. Exacto. Ahora, hay algo con el remordimiento y con la culpa. Resulta que a veces hemos sido manipulados por líderes, por diferentes personas, por la misma sociedad, a sentirnos culpables de algo que en realidad no está mal. ¿A alguien le ha pasado? Les pregunto, porque a mí me pasó.
Yo venía de un ambiente donde para tocar batería, cantar y hacer todo tenías que usar falda. ¿Ya? Yo decía, ¿cómo voy a tocar batería? Para los que tocan batería quizás van a entender. ¿Cómo voy a tocar batería? Tener un pie en el bombo, el otro en el hi-hat, la caja entre medio de las piernas y con falda. O sea, ¿ustedes imaginan lo difícil, incómodo que es eso? Pero yo me sentía culpable, porque yo decía, si no voy con falda, entonces está mal porque me enseñaron que tiene que ser con falda. A veces creamos culpas o remordimientos que no son necesariamente buenos, que han sido en base a manipulaciones, ¿ya? Malas enseñanzas, ahí algunos ponen sectas literal, exacto. Ahora, como leo acá que dice Flor, hay algo que es convicción y remordimiento. Lo que está relacionado a esta frase que dice, quien sabe lo que es correcto también hará lo correcto, es una convicción. Es una convicción de que usted sabe que eso es lo correcto y usted debe hacerlo. Perdón, está sonando una alarma y no sé de quién es. La Biblia habla también de enseñorearse de la conciencia, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería lo contrario a la convicción. Sí, Sería cómo se diría? Si no es convicción, es conveniencia. No sé si es la palabra adecuada. lo que pasa es que a veces tenemos culpa y remordimiento, ¿ya? Pero no tenemos convicción. La convicción es la seguridad de algo. Ahora, si nos ponemos a pensar, la culpa y el remordimiento no los van a llevar a nada, absolutamente a nada. Por otra parte, hay una palabra en griego que se utiliza bastante en el Nuevo Testamento que es metanoia. ¿Ya? La metanoia quiere decir que es un cambio. Usted no solo se arrepiente, usted cambia. Y la metanoia va directo a un cambio de mentalidad, a una transformación de lo que usted piensa. Y con eso nos quedamos en que en realidad la culpa y no es beneficioso por donde se le vea. O sea, usted carga culpa que no debería. En cambio, si usted tiene convicción de algo, usted se arrepiente. Y el arrepentimiento tiene que ir con un cambio de acción, con un cambio de actitud, con un cambio de pensamiento, con metanoia. Cuando llama a arrepentirse en el Nuevo Testamento, habla de metanoia, directamente en griego metanoia. La metanoia es un cambio mental. Ahora, cuando viene un cambio de metanoia, un arrepentimiento real, usted no vuelve a hacer lo mismo. Porque usted ya tiene la convicción de que eso está mal y usted ya se arrepintió de eso. Usted cambia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere Sí. lanzarme una piedra por hereje o algo? No, me parece correcto, porque a veces hasta aprendemos por las malas, ¿no? Este cambio, porque, por ejemplo, si tú sabías que robar está mal, pero sigues robando, entonces en una de estas que te atrapan y te disparan, por así decirlo, un ejemplo, al final sientes culpa, al final sientes que no debía haber robado, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho aquello, y si hay como un arrepentimiento de no volverlo a hacer, porque probaste y al final también probaste las consecuencias de tus actos. Y te da un remordimiento en el que ya no deseas más estas cosas, deseas cambiar, un cambio definitivo, en el que ahora ya no quieres robar más, porque sabes que está mal, mi opinión. Exacto, Moisés. Es un... Sí se dan cuenta, o sea, pero yo creo que quede claro, sí se dan cuenta de lo que es la diferencia de la convicción, la culpa y esas cosas, porque es importante. Sí, Ok, perfecto. Quedan algunos minutos de clase, perfecto. Nosotros vamos a entrar ya a lo que La es dirección. Sócrates. ¿Ya? Ustedes ya hicieron lecturas de Sócrates, ¿verdad? sí, Sí, profe. Perfecto. Yo necesito, les voy a dar 10 minutos. Como ustedes están en mi clase, ustedes deberían tener este tiempo libre para mi clase, ¿sí? Si yo les pido que me hagan algo, deberían poder hacerlo, ¿no? sí. Tiene lógica lo que digo, ¿no? O estoy hablando mucha pavada, como dicen los argentinos. No, no.
Bien, perfecto. Como ustedes ya Si mi leyeron, conciencia no cuenta, como ustedes ya leyeron más o menos de Sócrates, ustedes ahora tienen 10 minutos para que me investiguen rápidamente, porque vamos a charlar sobre eso. Quiero que ustedes me lean de ahí, de alguna parte, como sea. Ay, Diosito, ¿qué pasó? Se me movió esta cosa. Ahí está. Quiero que ustedes en estos 10 minutos me busquen quiénes eran los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? ¿Ya? Tienen 10 minutos exactamente desde ahora, pueden apagar sus cámaras, pero no salgan de la reunión, por favor, porque yo les anoto los nombres. Así que, ya, tienen 10 minutitos para buscar quiénes son los sofistas, por favor. No voy a esperar que me hagan una investigación súper larga, porque sé que son solo 10 minutos, pero quiero que más o menos entiendan para que al regreso hablemos de lo que es Sócrates y los sofistas. ¿Ok? Ok. Una pregunta, profesora. Entonces, en estos 10 minutos vamos a esperar que todos busquen información de los sofistas, ¿no? Sí, Melvin. Ok, bueno, entonces vamos a quedar muteados, ¿no? Claro, mejor Eh, sí. sí, bueno, aunque yo sé de que la mayoría, pues, sabe, ¿no? Creo, supongo yo, ¿no? Sí, la mayoría debería saber si son. Deberían de saber, pues. Pero bueno, para el que no tiene ni la más pálida idea quiénes fueron los sofistas, pues la maestra nos va a dar 10 minutos para que vayamos a buscar esa información, ¿ok?
Ya pasaron 10 minutitos. Ahí, muchas gracias, Melvin, creo que fue el de la música, ¿verdad? Muchas gracias por tu música, es para relajante. Ahí para que mediten, para que reflexionemos, a ver qué vamos a hablar de los sofistas. Claro. Ok, quiero saber más o menos qué pasó con los sofistas. ¿O qué sabían ya ustedes en cuanto a las lecturas? ¿Puedo hablar? Diga. En las lecturas, en el tiempo griego de esa época, ya se estaba como que democratizando la sociedad. Ya Atenas era el centro de todo lo que era el arte filosófico y cultural de los griegos. En este sentido, para democratizar la ciudad se necesitaban lo que eran asambleas, legislaciones entre las personas y el que vivían en Atenas. Pero no muchas de estas personas tenían una capacidad de retórica o de conocimiento, y de ahí vienen los sofistas, de la palabra sofista de sabios o hábiles, que ellos enseñaban a los griegos, mayormente lo que era el arte de la retórica, y cobraban por las enseñanzas que ellos daban. Como decía Ana, ellos también, como los filósofos naturales, dan ciertas críticas a las religiones y mitos que habían, pero a diferencia de los filósofos naturales también, ellos no se preocupaban mucho por encontrar respuestas filosóficas sobre la naturaleza, sobre el origen del ser humano, el origen de todas las cosas, por qué sabemos que está bien o que está mal, sino que se preocupaban más por el ser humano y cómo cabía en la sociedad. Por esto viene una de las frases filosóficas de Protágoras, creo que era, el hombre es la medida de todas las cosas. Se interesaban por el hombre y la sociedad. Eso es todo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que pueda aportar algo diferente en cuanto a los sofistas? Los sofistas, al ser, digamos, tan enfocados en la retórica, ellos básicamente lo que hacían, o sea, ellos como que no tenían certeza, ¿no? Eran muy escépticos en su pensamiento. Entonces, digamos, no buscaban tal vez la demostración, sino más bien buscaban era como el cuestionamiento, creo yo. O sea, o así lo veo yo desde mi perspectiva, ¿no? Y volvían entonces todo muy relativo. Y al poner al hombre como la medida de todas las cosas, pues eso hace que nosotros veamos diferentes sistemas de moral, diferentes sistemas para cada cosa, y eso va a cambiar totalmente la cosmovisión, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Ok. ¿Algún otro?
Sí, yo pude encontrar que los sofistas eran un grupo de, por así decirlo, un grupo de filósofos más preparados, más profesionales, se puede decir, entre comillas. A diferencia de las personas que se dedicaban simplemente a la filosofía por adquirir conocimiento, estos se encargaban de, como decían las otras personas, de la retórica y de la oratoria, que era el arte, como quien dice, de hablar en público, porque para los griegos en ese entonces estaba muy centrado el hombre en la política. El hombre en la política era el hombre que estaba en la sociedad y está el otro extremo, que era el hombre idiota, me parece que era el término, ¿no? Idiota en nuestro lenguaje, que era el hombre que se aislaba, que no participaba de la sociedad, de la política. Entonces, bueno, a diferencia de Sócrates, bueno, aquí ingresan dos filósofos importantes, que uno era Protágoras, que era como el que manejaba una línea de relativismo. Ahí viene la frase que mencionaron anteriormente: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que el hombre tiene la verdad, una parte de la verdad, por así decirlo, cada persona la tendría. Y por el otro lado estaba otro que era Gorgias, Gorgias creo que se pronuncia. Entonces, a diferencia con Sócrates, va a introducir uno de los conceptos, o un concepto de que existen cosas universales, que no simplemente está la parte subjetiva en el ser humano, sino que también está la parte universal, el concepto abstracto de lo universal. Y ahí mencionaban en el texto que estaba leyendo, por ejemplo, con las sillas, que las sillas pueden estar hechas de varios, bueno, varios elementos como madera, metal, cristal, entre otros. Y esas sillas vemos que se deterioran, se dañan con el tiempo, pero el concepto o la idea misma de la silla permanece, es universal y es permanente, a lo que posteriormente su alumno, discípulo Platón, iba a coger bastante en su pensamiento, y ahí nace ya lo que sabemos del mundo de las ideas y todo lo demás. Entonces, eso de ahí, puedo decir ahora. Ok, muchas gracias, Jonathan. David, ¿tiene ahí su manito levantada? ¿Se escucha? Sí, sí, sí se escucha. Ok, yo lo que vi también era que, bueno, han dicho, ¿no?, que se especializaban en el arte de la retórica y como que enseñaban el significado de cómo usar las palabras, ¿no?, de cómo enseñaban eso. Pero algo que me llamó la atención, que decían que nos diferenciábamos del ser humano por nuestro lenguaje, ¿no? Que el lenguaje era algo que definía algo importante, y la expresión de nuestra naturaleza psicofísica. Eso era algo que podía perfeccionarse personalmente, y eso nos integraba socialmente para ser pues mejores, ¿no? Entonces, eran muy relativos. Sí, al final de cuentas, eso es lo que yo investigué. Muchas gracias, David. ¿Cuál va a ser la gran diferencia entre un filósofo y un sofista? ¿Cuál va a ser la lucha entre Sócrates y los sofistas? ¿Ya? Bastante importante. Primero, connotar que a los sofistas se les pagaba. Ellos no hacían nada gratis. Los filósofos enseñaban de forma gratuita. Profesor, una pregunta. Es Dígame. cierto que en algún momento leí, que no sé si es correcto, la mujer o la esposa de Sócrates, que ahora no me acuerdo prácticamente cómo se llama, esta mujer se ponía muy molesta porque Sócrates no cobraba por las enseñanzas que él brindaba, a diferencia de los sofistas, que él siempre llegaba o retornaba a su hogar, pero sin dinero. Entonces eso era algo que le molestaba mucho a la esposa de Sócrates. Eso yo leí, no sé si es que está bien o está mal. Sí, está bien. Pero hay algo que hay que ver. No es que una persona cualquiera era filósofa, ¿ya? Las personas que tenían bastantes recursos eran las filósofas, las que recorrían escuelas filosóficas diferentes. Y esa va a ser una diferencia bastante grande entre los sofistas y los filósofos. Los filósofos enseñaban porque su amor, su pasión era en búsqueda de ese conocimiento, y lo que ellos transmitían era eso, la búsqueda por el conocimiento. Los sofistas no. A los sofistas no les importaba el conocimiento, ¿ya? Ellos serían... Nosotros cuando estaba estudiando le llamábamos sofistas a esos típicos que le encanta debatir, pero son solo bla bla. Son esos típicos que debaten y en realidad no llegan a nada y no te dan ni siquiera un fundamento, y eso para nosotros eran los sofistas. En resumen, los sofistas eran más o menos así. Ellos tenían el don de la palabra, como dicen, no sé cómo dirán en sus países, los vendedores, típicos vendedores que te venden humo, que tienen el don de la palabra. Así exactamente. Ellos sí se dedicaban mucho a la retórica y a la oratoria, pero de esa forma es que ellos persuadían de lo que ellos creían. No es que hayan tenido, ahí saltó un comentario sobre la posteridad y la prosperidad,
exactamente, sofistas actuales del 2020, perdón, 2022. Las personas sofistas van a ser estos que no tienen fundamento, no tienen conocimiento y no les importa tampoco el más mínimo el conocimiento en sí. Lo que ellos quieren es persuadir al resto de lo que ellos creen. Y como bien puso ahí una compañera, puso que, a ver, les leo, porque estaba muy buena la frase que utilizó. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro aquí. Ay, Diosito. Ahí está. O sea, no hay bueno ni malo, no hay real ni falso. Para ellos la verdad es que todo era demasiado relativo, como algunos de ustedes dijeron, y ustedes saben que con la relatividad llegamos a nada. Sobre todo si hablamos de lo relativo en asuntos concretos. Si nos ponemos a decir, no, es que en realidad todo es muy relativo, y la sociedad es relativa, y el conocimiento es relativo, y Dios es relativo, todo es tan relativo que entonces no tenemos respuesta a nada porque todo es relativo. Y llegamos a una incoherencia en sí del el fundamento relativista, ¿ya? Esto pasaba con los sofistas. No voy a decir que los sofistas eran personas malas, no puedo decir eso, pero sí eran personas que de conocimiento no tenían, ¿ya? Y además de que no tenían conocimiento o fundamentos para ellos transmitir, cobraban. ¿Se dan cuenta? O sea, si se ponen a pensar ahora en la actualidad, no está muy lejano, tenemos personas que cobran por milagros, cobran por la salvación, cobran por un montón de cosas, no tienen mucho fundamento bíblico, mucha coherencia tampoco en su predicación, pero ellos cobran. Lo que ellos tienen es el don de la palabra, porque persuaden a las personas de modo que la manipulan y logran lo que ellos quieren, su objetivo. Me gustaría que para la próxima clase, que es el día miércoles, me investiguen o me traigan el nombre de 3 sofistas que hayan sido importantes, ¿ya? Vean más o menos a qué temas se dedicaban, más o menos quién fue su contraparte, porque siempre que hay un sofista, hay un filósofo detrás que lo va a contradecir con fundamento, ¿ya? Para el día miércoles, por favor, 3 sofistas. Más o menos a qué área se dedicaba, qué defendía, y, bueno, no le voy a decir fundamento, porque fundamento no tenía, conocimiento tampoco, ¿ya? Pero sí me importa saber más o menos qué filósofo era el que le va a dar respuesta a lo que ellos decían, es más o menos como la apologética, el tema de los concilios, siempre que había un personaje con una herejía, había otro que tenía fundamentos para debatir, ¿ya? Eso va a ser, ahí ya empezaron a mandar nombre, yo, la verdad, no, o sea, sí voy en contra de la corriente, pero no del personaje, ¿ya? Porque después del personaje pueden venir demandas, la profe hereje dijo nombres y todas esas cosas, así que, bueno. La clase de hoy fue genial, les doy muchas gracias por la participación. Nos vemos el miércoles, recuerden que ya comenzaron las clases dos veces por semana. No olviden, por favor, los 3 sofistas, de todas formas lo voy a poner en el grupo. Solo digan las siglas. Ay, es que es una lista enorme, Yulisa, si te digo las siglas de los sofistas de la época actual. Incluso te las voy nombrando por denominación, si quieres. Exacto, bueno, y para terminar la clase no falta el sofista que medio se cansa de que usted le dice, pero dame citas bíblicas. El sofista se cansa y dice, yo no te voy a decir nada porque tú eres hijo de Satanás y listo, y la verdad no se debate, y se va, muy dignamente. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado en debate con esos sofistas medio raros que como no tienen fundamento ya se van dignamente diciéndote que tú eres el hijo de Satán que está ahí. Porque a Dios no le gustan los problemas, a Dios no le gusta el conflicto, que la gente pelee, ¿sí? Bastante común en el mundo de la apologética. Así que eso, muchas gracias por participar en la clase. Nos vemos el miércoles. Por favor, los 3 sofistas, no se les olvide, ya vayan avanzando con las lecturas, porque la próxima clase vamos a tratar bastante de la lectura de filosofía muy puntual, ¿ya? Ahí ya se zarparon y empezaron a mandar los versículos mal interpretados en el chat. Ok, muchas gracias a todos, los quiero mucho, y cualquier cosa me escriben por el chat, por favor, ¿ya?